Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para un vídeo que, como ya lo habrán notado en el título, estará cargado de mi obsesión personal. Sí, lo adivinaron. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Mis reyes. Ok, tal vez estoy exagerando un poquito, ¿o no? La verdad es que estos dos son todo para mí. Y tenía muchísimas ganas de compartir con ustedes porque los adoro, porque me tienen tan enganchada y porque creo que son, sin duda, unas de las personalidades más fascinantes de la industria del entretenimiento actual. Así que si son fans acérrimos de Kerem y Hande tanto como yo, si los admiran, si les gusta su trabajo, o si simplemente sienten curiosidad por saber qué es lo que tanto me cautiva de ellos, quédense hasta el final porque este vídeo va a estar bueno, buenísimo. Prepárense para un maratón de amor, de análisis, de recuerdos y, por qué no, de un poquito de nostalgia. Antes de empezar, quiero recordarles algo muy importante. Por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, que prometo que vendrán con mucho más contenido emocionante sobre el mundo de las series turcas, entrevistas exclusivas, reseñas, análisis de personajes, curiosidades y muchas cosas interesantes. Vamos a explorar ese fascinante universo juntos. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo y no se pierdan nada. Y ahora sí, empecemos. Bueno, ¿por dónde empezar? Es que hay tanto que decir. Pero creo que lo primero que me enamoró de ellos, lo que me enganchó por completo, fue su química en pantalla. Dios mío, la química. Cómo brillaban juntos. La verdad es que aunque la historia de Love is in the Air sea, en muchos sentidos, un poco cliché, ya saben, la historia del amor a primera vista, el contrato falso, los malentendidos, los giros inesperados, la magia que Kerem y Hande transmitían era innegable. Era algo palpable que se sentía en cada escena. Desde el primer momento se notaba esa chispa, esa conexión especial. Sus miradas, la forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, era hipnotizante. Era como si estuvieran destinados a estar juntos, incluso fuera de la ficción. Y por supuesto, la química trascendió la pantalla. Pero todos nos imaginamos que algo más estaba sucediendo entre ellos. Y ¡boom! Luego lo confirmaron, la química fue real. Y no fue solo un truco de cámara ni una estrategia de marketing. Se sentía auténtico. Pero hablemos un poco más en detalle de cada uno de ellos, porque ambos son personas con un talento descomunal. Empecemos por Kerem Bürsin. ¡Qué hombre! Su carisma, su presencia, su forma de interpretar, que atrapa desde el primer momento. Su voz, su mirada, su forma de moverse, su sonrisa, todo en él es magnético. Y supo darle vida a Serkan Bolat, un personaje con tantas capas, tan complejo que es difícil no amarlo, odiarlo y volverlo a amar en cuestión de segundos. Kerem, con su interpretación, logró que Serkan pasara de ser un hombre frío y distante a ser un hombre vulnerable y apasionado, que te hacía reír, llorar y sobre todo, sentir. Supo interpretar la complejidad de Serkan de una manera magistral, con sutileza y con una gran capacidad para transmitir emociones. Y además su pronunciación. Su inglés es perfecto, impecable y eso le ha abierto las puertas a una carrera internacional muy prometedora. Y no solo es un gran actor. Ha demostrado su profesionalismo y su dedicación durante toda la serie. Siempre dispuesto a dar lo mejor de sí mismo, a trabajar duro, a perfeccionar su interpretación. Es un actor que se involucra en el proceso creativo, que aporta ideas, que se preocupa por cada detalle. Y eso se nota en cada escena, en cada diálogo, en cada gesto. Es un actor que se entrega por completo a su personaje. Ahora, hablemos de Hande Erçel. Dios mío, qué mujer. Hermosa sí, pero también con una capacidad increíble para transmitir emociones. Eda, ay, Eda. Eda con sus sueños, sus frustraciones, su alegría, su tristeza. Hande logra que te identifiques con ella, que te metas en su piel y sientas lo que ella siente. Te hace reír, te hace llorar, te hace sentir parte de su historia. Y su crecimiento como actriz en Love is in the Air fue impresionante. Comenzó interpretando a una joven soñadora, llena de energía y de optimismo, y a medida que la serie avanzaba,
vemos cómo va madurando, cómo va enfrentando desafíos, cómo va creciendo como persona. Ande supo mostrar esa evolución de manera impecable. Supo capturar la esencia de Eda en cada etapa de su vida, con sus aciertos y sus errores. Además, Ande es una mujer hermosa, con una personalidad increíble. Es amable, sensible, divertida, inteligente y tiene un corazón enorme. Es una persona que se preocupa por los demás, que se involucra en causas sociales, que usa su fama para hacer del mundo un lugar mejor. Y eso es algo que admiro muchísimo de ella. Y como mencioné antes, la química entre ellos trascendió la pantalla. Verlos juntos fuera del trabajo, en redes sociales, en eventos, era un deleite. Se notaba que había una conexión genuina entre ellos. Siempre sonriendo, compartiendo momentos, demostrando que su amor era real y que no se trataba solo de una estrategia publicitaria. ¡Ay, cómo me daba alegría verlos juntos! Me encantaba verlos felices, ver la complicidad que tenían, ver cómo se apoyaban mutuamente. Era una pareja que irradiaba felicidad, que nos hacía soñar y creer en el amor. Y aunque ahora no estén juntos, el recuerdo de su relación siempre será especial. Y ojo, no puedo dejar de destacar su labor social. Ambos son muy activos en causas benéficas, apoyando a niños, mujeres y animales. Han utilizado su fama para hacer del mundo un lugar mejor. Han participado en campañas para la protección del medio ambiente, para la lucha contra la violencia de género, para la promoción de la salud mental. Y eso es algo que sinceramente me llena de orgullo y admiración. Además, promueven valores importantes como la importancia de la salud mental, la aceptación y el respeto por la diversidad. Son un ejemplo a seguir para muchos jóvenes, y eso es algo que hay que aplaudir y reconocer. Son personas que entienden la responsabilidad que conlleva ser figuras públicas y que la utilizan para hacer del mundo un lugar más justo y más humano. Y también quiero destacar cómo se apoyan mutuamente en sus carreras. Siempre se han mostrado orgullosos del trabajo del otro, promocionando sus proyectos y animándolos a seguir creciendo. Kerem ha asistido a los eventos de Ande y Ande por su parte ha mostrado su apoyo a los proyectos de Kerem. Y eso es algo que se ve poco en el mundo del espectáculo, donde a veces la competencia es la que manda. Ellos, en cambio, han sabido demostrar que la amistad y el apoyo pueden ser más importantes que cualquier rivalidad. Sin embargo, como todos sabemos, la vida da muchas vueltas. Y lamentablemente su relación llegó a su fin. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, se sintieron tristes y decepcionados. Fue un golpe duro para todos los fans que soñábamos con verlos juntos para siempre. Pero creo que es importante respetar su decisión y entender que las cosas cambian. Lo importante es que nos quedemos con los buenos recuerdos y que sigamos apoyándolos individualmente en sus carreras. Porque ambos tienen mucho que ofrecer y estoy segura de que seguirán cosechando éxitos. Por ejemplo, Kerem Bürsin, como les decía, ha seguido trabajando sin parar. Ha protagonizado varios proyectos, incluyendo series y películas, demostrando su versatilidad como actor y su pasión por su trabajo. Ha explorado diferentes géneros, diferentes personajes y siempre, pero siempre, está radiante. Ha participado en producciones internacionales, consolidando su carrera y abriendo nuevas puertas. Y Hande Erçel, por su parte, sigue siendo una de las actrices más queridas de Turquía. Y la verdad es que se merece todo el éxito que tiene. Sigue trabajando en nuevos proyectos y cada vez que la veo, la encuentro más hermosa, más talentosa y más segura de sí misma. Ha demostrado su capacidad para interpretar diferentes roles, ha crecido como actriz y ha dejado claro que su talento va mucho más allá de su belleza. Su futuro es brillante y estoy segura de que nos seguirá sorprendiendo con su trabajo. Y en definitiva, ¿por qué los adoro tanto? Pues por su talento, por su química, por su belleza, por su labor social, por su apoyo mutuo, por la felicidad que me dan. Son personas que admiro y que me inspiran a ser mejor. Son un ejemplo de profesionalismo, de dedicación, de compromiso y de pasión por lo que hacen. Y aunque su relación haya llegado a su fin, su legado como pareja en pantalla y su impacto individual siguen siendo inolvidables. Y es que son mis favoritos. En resumen, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos personas talentosas, bellas y comprometidas con su trabajo y con la sociedad. Su química en Love is in the Air fue legendaria, y su apoyo mutuo y su labor social son dignos de admiración. Su impacto en la industria del entretenimiento y en el corazón de sus fans sigue siendo muy grande. Espero que este vídeo les haya gustado. Gracias por verlo hasta el final.
Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Kerem y Ande. ¿Son fans de ellos? ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the Air? ¿Qué es lo que más admiran de ellos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Compartan sus opiniones, sus anécdotas, sus momentos favoritos, sus personajes preferidos. Vamos a hacer de este espacio un lugar para celebrar el talento y la pasión por Kerem y Ande. Y como siempre, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Ande. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, sigan soñando. Y sigan amando. Porque el amor en todas sus formas es lo más importante. Nos vemos.